Estado Nacional. La Constitución política vigente cumple 75 años. Sí, hay que fortalecer valores cívicos. Al celebrar un nuevo día de la democracia, reflexionamos sobre los desafíos que enfrenta nuestro sistema de organización política. Golpear la institucionalidad no es ni más ni menos que un golpe a la democracia. Ha habido una amenaza constante. Esto es Estado Nacional. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Gracias por su amable compañía las mañanas de los domingos. El pasado 7 de noviembre, Costa Rica celebró el 75 aniversario de la Constitución política vigente. Se conmemora en el marco del Día de la Democracia. ¿Cuál es la relevancia fundamental de la Carta Magna en la forma en que convivimos los ticos? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en la actualidad nuestra democracia? Para conversar sobre el tema, nos da muchísimo gusto en Estado Nacional recibir a doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, órgano fundamental de nuestro sistema democrático. Buenos días, doña Eugenia. Buenos días, doña Liliana. Ha sido una semana de muchas actividades, ¿verdad?, con toda la celebración de esto. Muchísimas, sí, hemos hecho la celebración del tribunal, asistido a celebraciones de otras entidades, todas alrededor pues, de lo que nos une como costarricenses, un sistema democrático. Así es, por eso aquí en Estado Nacional nos interesa mucho retomar esto para reflexionar por qué es que deberíamos estar todos celebrando esto. También nos acompaña don Tomás Federico Arias. Él es doctor en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas, coordinador de la Cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, licenciado, doctor, más bien, qué gusto tenerlo por primera vez aquí en Estado Nacional. Estimada doña Liliana, estimada doña Eugenia, estimado Marvin, y público que también nos ve, muy buenos días. Y en efecto, tiene usted absoluta razón en que estamos los costarricenses conmemorando con el mayor orgullo y valía los 75 años de nuestra norma fundamental, que es el eje transversal sobre el que descansa nuestra democracia. Así es, y complementa a nuestro panel del día de hoy el abogado Marvin Carvajal, doctor en Derecho Constitucional. Él fue letrado de la Sala Cuarta, director de la Escuela de Formación Judicial y también miembro fundador del Instituto Costarricense de Derecho Constitucional. Bienvenido, don Marvin, qué gusto tenerlo con nosotros hoy. Muy buenos días, muchas gracias, y siempre es un gusto poder compartir con la audiencia y con con la mesa del día de hoy un tema de tanta importancia como la celebración de nuestra Constitución y su valor. Así es, vamos a empezar tal vez recordando por qué este cumpleaños de la Constitución lo celebramos en el Día de la Democracia. Y tal vez voy a comenzar con nuestros panelistas, que le expliquemos a los costarricenses por qué se celebra, doña Eugenia, tal vez usted primero, el Día de la Democracia. Bueno, esta fecha fue declarada como tal, Día de la Democracia, un 7 de noviembre, por un decreto ejecutivo de 1942, durante el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Fue para conmemorar lo que sucedió un 7 de noviembre de 1889, que no sé si es casualidad, don Tomás Federico nos dirá luego si la actual Constitución se aprueba un 7 de noviembre, originado en esos hechos de 1889. Hay dos partidos políticos que están yendo a la elección: el Partido Liberal Progresista, cuyo candidato era don Ascensión Esquivel, y el Partido Constitucional Democrático, cuyo candidato era don José Joaquín Rodríguez. Por cierto, primer presidente de la República que cuando asume, en su discurso de mando, dice que las mujeres deberían de tener derecho al sufragio. El presidente era don Bernardo Soto en ese momento, y don Bernardo se separa del ejercicio de su cargo porque él va a apoyar la candidatura de don Ascensión Esquivel. Se quiere forzar al Congreso, como se llamaba anteriormente nuestra hoy Asamblea Legislativa, para que en lugar de que se declare a don José Joaquín Rodríguez, se declare a don Ascensión Esquivel, que es el segundo designado a la República. En ese entonces el sistema electoral indicaba que
si no ganaba por mayoría absoluta el candidato, que fue el caso de don José Joaquín Rodríguez, es el más votado, pero no llega a la mayoría absoluta, entonces el Congreso podía dirimir y nombrar al primero o al segundo designado. Es decir, que constitucionalmente era posible que se hubiese nombrado a don Ascensión Esquivel. Pero los costarricenses, sobre todo los josefinos, se tiraron a la calle, primera vez en la historia que lo hacen, y rodean, digamos, el Congreso exigiendo que se respete el voto popular. Perdón que la interrumpa, doña Eugenia, para retomar con don Tomás, es un momento histórico, como dice, que por primera vez se lanzan los costarricenses a la calle. En efecto, en complemento, doña Liliana, de lo que afirma doña Eugenia, Costa Rica, si bien es cierto, había tenido en los anteriores 50 años procesos electorales de 2 grados, lo cierto es que esa idea de respeto del voto efectivo no se había dado. Y cuando en 1889 los partidarios del Grupo Constitucional Democrático exigen que se respete el sufragio, surge una persona que me parece importantísimo que se haga constancia, que es Rafael Iglesias Castro. Don Rafael es un joven de 29 años que, imbuido de todas esas ideas de respeto al sufragio, le exige al Poder Ejecutivo, como bien lo deseó doña Eugenia en la persona de don Bernardo Soto, que se respete la voluntad de los costarricenses. El gobierno, ante esta sorpresiva reacción de varios grupos a nivel nacional, lo que hace en un primer momento es dudar. Y esa duda, doña Liliana, es la que lleva al efecto más importante. Ese 7 de noviembre, todo el día, y cuando digo esto, entre las horas de la mañana y la tarde, hubo una tensa calma, la cual se rompe a las 5 de la tarde de ese día, cuando un grupo de soldados y de gendarmes salen del cuartel principal dando vivas al candidato Esquivel, lo cual es interpretado por los partidarios de Rodríguez como una imposición autoritaria. ¿Quién es la persona que dirige a las masas populares desde la iglesia de la Merced? Don Rafael Iglesias, diciéndole a los costarricenses: salga con lo que tenga en la mano y vaya a defender la institucionalidad. Cuando el gobierno se da cuenta de esa vorágine a la que se está enfrentando por todos los flancos de la ciudad, surge la segunda persona aquí necesarísima de citar, el doctor Carlos Durán Cartín, quien como tercer designado, es decir, tercer vicepresidente, se presenta ante la oficina de don Bernardo Soto. Palabra más, palabra menos, don Bernardo, debe usted entregar el poder. ¿A quién? A mi persona, para que yo baje los ánimos de la gente, convoque a que todas las personas actúen en calma y, lo más importante, le presento a un joven. Esta persona, que tiene 4 años de haberse graduado en la Escuela de Derecho, por su talento creo que es la persona indicada para que funja como mediador. Y así, por primera vez en la historia nacional, un joven llamado Ricardo Jiménez Oriamuno surge a la palestra política como la persona que logra amalgamar a todos y que eso no se hubiera convertido en una guerra civil. Doña Liliana, a raíz de esto último que menciona don Tomás Federico, yo quisiera agregar que si bien el decreto de 1942 se hace conmemorando este hecho del 7 de noviembre de 1889, ya que don Tomás Federico trae a colación a don Ricardo Jiménez, hay otro hecho muy importante que es sucede en diciembre de 1923, precisamente siendo uno de los candidatos a la presidencia de la República para su segundo periodo, si mal no recuerdo, don Ricardo Jiménez. Y también vuelve a suceder algo similar, ¿verdad? Porque el otro candidato por el Partido Agrícola don Alberto Echandi. Era don Alberto Echandi Montero, el papá de nuestro anterior expresidente, don Mario Echandi Jiménez. Y hay un amago similar, digamos, porque sigue permaneciendo esa estructura constitucional del primero, segundo y tercer designado, y hay, digamos, una contienda para que se nombre a don Alberto Echandi en lugar de don Ricardo Jiménez, que de nuevo es el candidato más votado, pero que no tenía mayoría absoluta. Y don Alberto pasa a la historia por una frase muy famosa, ¿verdad? Porque él dice: la presidencia de Costa Rica no merece una sola gota de sangre de un solo costarricense. Pero a lo que voy, aparte de citar ese gesto tan extraordinario de don Alberto Echandi, a lo que voy es que vea usted cómo el tema democracia, y quisiera referirme a eso cuando más adelante, si usted me lo permite, está estrechamente relacionado
a los procesos electorales. A los procesos electorales. No es solamente la elección la democracia, pero sin la elección y sin organismos electorales no podemos hablar de un sistema democrático. Claro, ahora estos eventos históricos son los que el contexto que tenemos para el Día de la Democracia. Pero celebramos en este Día de la Democracia este año, doctor Carvajal, el 75 aniversario de la Constitución que tenemos vigente en este momento. Así es, y no puede ser más apropiado que las celebraciones sean conjuntas, debido a que, como bien mencionaba doña Eugenia, y don Tomás Federico también, precisamente un baluarte, un soporte fundamental de nuestro sistema democrático lo constituyen las reformas audaces, las reformas valientes que la constituyente de 1949 propuso, principalmente en materias relacionadas con el sistema electoral, con el sistema de frenos y contrapesos y todo esto destinado a lograr un valor muy importante en cualquier sociedad democrática, como es un ejercicio moderado, limitado del poder público, que se logra precisamente a través de estos institutos que crea el constituyente de 1949, como el fortalecimiento de las funciones y de la independencia del Poder Judicial, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y de las reglas básicas de nuestro sistema electoral a partir de ese momento, los mecanismos de control, como la Contraloría General de la República, la creación de un régimen de servicio civil, la creación de un régimen de descentralización administrativa que limita también el poder del Ejecutivo y distribuye más democráticamente el ejercicio de este poder, de modo que hay una relación que no puede ser separada, no puede ser olvidada entre la Constitución que actualmente nos rige y ese sistema democrático que nos ha caracterizado también durante todos estos años de vigencia de la Constitución. Así es, y precisamente por eso es que ha habido esta fecha tan especial, tuvo eco en múltiples instituciones y en Estado Nacional vamos a hacer una pequeña revista de recuento de algunas de ellas. Por ejemplo, el Poder Judicial celebró este aniversario de la Carta Magna con un programa de actividades, la principal de ellas el propio jueves 7 de noviembre. Se realizó el conversatorio Independencia Judicial, Fortaleza de la Democracia y Resguardo del Sistema de Pesos y Contrapesos, con el fin de recalcar la importancia del sistema judicial en el país. En el evento se contó con la participación de Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema, y Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional. La democracia no es solo democracia electoral, ni administración de justicia rápida, eficiente, sino que hay otras dimensiones de carácter social, como la salud, como la educación, como el trabajo, como ciertos temas económicos que influyen en lo que es, digamos, elementos de la democracia. Por su parte, la Asamblea Legislativa realizó también la sesión solemne para conmemorar este aniversario histórico, también el propio jueves 7. El Poder Legislativo realizó un acto solemne para conmemorar las fechas importantes del 7 de noviembre. En esta actividad participaron varios expresidentes del plenario, el cuerpo diplomático, así como los diputados de la República. Los jefes de fracción y el presidente de este poder dieron un discurso en el que resaltaron la importancia de este valor, así como nuestro deber de cuidarlo y fortalecerlo. Reconocemos que esta Constitución, la más longeva en nuestra historia, sin interrupciones, ha garantizado a nuestro pueblo una paz sostenida, una paz que nunca antes habíamos experimentado en periodos tan largos. Es nuestro deber, como representantes del pueblo costarricense, preservar y fortalecer esa paz. De su lado, el Tribunal Supremo de Elecciones también ha tenido una serie de actividades, incluyendo un panel sobre la desinformación como riesgo para el sistema electoral. Veamos.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones llevó a cabo la Cátedra de la Democracia y como parte de las celebraciones también se conmemoró el aniversario de esta institución. En esta ocasión, el doctor español Rafael Rubio expuso sobre la desinformación y cómo esta problemática genera nuevas amenazas para la integridad electoral. La desinformación ha estado en el centro de todos los procesos electorales. Y ha estado en el centro de todos los procesos electorales no necesariamente de manera determinante, no condicionando de una manera determinante los resultados. Pero sí, y creo que esto es una de las reflexiones que nos sitúan para empezar a hablar, poniendo la legitimidad de los procesos electorales en el centro del debate público. Bueno, doña Eugenia, es que cuando hablábamos sobre el contexto histórico de por qué se celebra el Día de la Democracia, hablábamos precisamente de una disputa donde se pone en entredicho los resultados electorales. Pero ustedes deciden celebrar esta fecha con esta cátedra sobre desinformación, que es un riesgo nuevo para la democracia, para los procesos electorales que son pilar fundamental de la democracia. ¿Por qué? Bueno, justamente la amenaza de 1889 era que se irrespetara la voluntad mayoritaria de los electores y de las electoras. Las amenazas, digamos, a la democracia y a los procesos electorales hoy son muy distintas. Para el año 2024, las amenazas van desde un cuestionamiento al sistema democrático como tal, lamentablemente no siendo esto monopolio de Costa Rica, ¿verdad? Aún las grandes y más sólidas democracias del mundo desarrollado están bajo, digamos, cuestionamientos muy grandes. El caso de los Estados Unidos en este proceso anterior, en donde hubo un contexto de violencia, de ataques, de insultos, particularmente contra la mujer candidata por parte del candidato que ha sido elegido. Recordemos que la democracia es un sistema de mayorías, pero en respeto de las minorías, ¿verdad? No se vale decir, como yo gano toda la mesa, entonces los demás comensales no importan. Pero la desinformación ese es uno de los retos que tenemos. No solo el Tribunal Supremo de Elecciones, todo el país, ¿verdad? La comunidad, los seres humanos, las formas de comunicación de hoy son distintas. Hoy conocemos el mundo real, pero también hay un mundo virtual. ¿Cómo distinguir cuándo es el real y cuándo es el virtual? ¿Cómo distinguir cuando una noticia es falsa y cuándo es correcta? Y el proceso electoral se lleva a cabo en un tiempo muy, muy corto. El calendario electoral es muy corto, de manera que si se colocan matrices de opinión, ¿verdad?, equivocadas, eso puede distorsionar muy seriamente el derecho de la ciudadanía a estar informada, a conocer las ofertas de gobierno de los partidos para poder crear, entonces, elaborar y ejecutar un voto informado. Entonces, ese es uno de los riesgos, precisamente. De los riesgos actuales. Actuales para la democracia y en particular para los procesos electorales. Pero justamente el doctor Rubio nos hablaba de cantidad enorme de edades de baja voluntarias por parte de las plataformas informáticas, solo en la Unión Europea el año pasado de miles de millones. Entonces son alrededor de las elecciones en Europa. Entonces, claro, son riesgos actuales a los que nos enfrentamos. Y don Tomás, esto me lleva a consultarle porque durante muchos años hemos dado por sentado, y quiero que recordemos por qué, Costa Rica se ha identificado como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. ¿Por qué? Basado en, digamos, en nuestro desarrollo histórico. Qué importante esa pregunta que usted plantea, porque efectivamente cuando nuestra nación se decanta por su autarquía en 1821, desde ese mismo momento, y cuando digo esto es en días, apenas 8 días después, se está conformando una Junta de Delegados de los Pueblos que convoca representantes de todos los ex ayuntamientos españoles, ahora llamados municipios, para que vengan, para que converjan en la idea de darle a Costa Rica una norma constitucional propia.
véase qué importante, nuestros antepasados ya tenían de manera muy clara que la senda era la constitucional, que la forma de gobierno tenía que basarse en un principio de legalidad y legitimidad que fuera respetado por todos. Y eso nos lleva a esa fecha imprescindible de nuestra patria, el 1 de diciembre de 1821, donde se emite el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Tan marcado fue el elemento constitucional de nuestros primeros antepasados, que luego, cuando nosotros vemos el posterior desarrollo constitucional del país, 15 constituciones ha tenido nuestra patria. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros siempre estuvimos clarísimos que la forma de ejercer los principios que van a establecer ese contrato, ese pacto social entre los costarricenses, era el constitucional, que algunas veces no funcionó de la mejor manera. Bueno, se cambió por otro, pero nunca se interrumpió la idea de que así fuese. Y véase qué interesante. Para 1871, cuando ya llevábamos 13 normas constitucionales, muchos autores han afirmado, y lo comparte el suscrito, que se da la primera madurez constitucional, porque esta Constitución pasará vigente ya el resto del siglo XIX, casi la primera mitad del siglo XX, y llegaremos a nuestra segunda madurez constitucional en 1949, pues precisamente con el tema que nos está aconteciendo el día de hoy. Claro. Y don Marvin, nuestra Carta Magna, la Constitución, está integrada por 18 artículos, 18 títulos, 197 artículos, con temas como la República, los derechos, como usted decía, fundamentales de carácter civil, las garantías y derechos de carácter social, religión, educación, cultura, garantías electorales. Lo que me lleva a preguntarle, bueno, ¿es la Constitución que tenemos vigente actualmente? ¿Se ha mantenido para los desafíos que tenemos en el tiempo? Claramente sí. Nuestra Constitución ha sido una base fundamental para el desarrollo político, económico y social que ha tenido el país a lo largo de estos 75 años. Sí, este símil que voy a hacer quizás no es científicamente preciso, pero me parece elocuente. Cuando la Constitución fue promulgada, la esperanza de vida de las personas costarricenses era menor de 50 años. 75 años después de promulgada nuestra Constitución, la esperanza de vida de las personas costarricenses supera los 80 años. Es decir, si nuestra Constitución ha permitido el desarrollo de un sistema de salud universal, bastante eficiente, con todos los problemas que tenga y todas las dificultades y los enormes retos que presenta. Un sistema de educación que también, con todos los retos que presenta, ha permitido el ascenso social, ha permitido la superación de las personas, ha permitido que nuestro país sea un país atractivo para las inversiones. Tenemos una Constitución que nos ha dado 75 años de paz, como se mencionaba. Una Constitución que nos ha dado permitido tener elecciones libres en las que confiamos las personas costarricenses y al depositar nuestro voto cada 4 años. Es un sistema que permite también que los poderes de la República tengan competencias independientes, no delegables, y que por lo tanto estos se controlen entre sí y no surja un poder de la República que supere a los demás, que de alguna manera acapare demasiado poder y por lo tanto impida el ejercicio adecuado del modelo democrático. Claro, que garantice ese equilibrio de poderes. Expertos y activistas recuerdan el valor de fortalecer la participación ciudadana como base de nuestro sistema democrático, ese que nos ha caracterizado como nación. Sin embargo, señalan desafíos como la baja confianza en las instituciones, lo cual exige respuestas más efectivas a las necesidades actuales. La democracia es un sistema de gobierno donde la soberanía o la autoridad del poder está en el pueblo. La nuestra es una democracia representativa, donde elegimos mediante el voto a quienes nos gobiernan. Como
Como sistema político y como forma de vida reconoce la dignidad del ser humano, respeta los derechos de las personas, reconoce el pluralismo y las diversidades de ideas, se basa en la igualdad de las personas ante la ley y garantiza las libertades individuales y colectivas de quienes conformamos una sociedad. Nuestro país se ha destacado a lo largo de la historia en América Latina y el mundo como un país comprometido con los valores democráticos, una tradición que ha sido fundamental para su desarrollo social, político y económico. En el marco de la celebración del Día de la Democracia Costarricense y del 75 aniversario de la Constitución Política de 1949, es oportuno reflexionar sobre la relevancia de la democracia en la vida de los costarricenses y en la consolidación de una nación pacífica y próspera que ofrezca posibilidades a los ciudadanos de alcanzar su máximo potencial. Un sistema político que descansa en respeto, en tolerancia, en participación política abierta y franca de todos los grupos hoy que pueden participar en política, en reconocimiento de la institucionalidad democrática que tenemos, que son los poderes públicos. La democracia costarricense no solo depende del trabajo de sus instituciones, sino también del compromiso activo de sus ciudadanos. Fortalecer este sistema es esencial para dejar un legado sólido a futuro. Con ese fin, la Asociación Poder Ciudadano Costa Rica Ya lanzó recientemente la campaña Únicamente en Democracia. Democracia es mucho más que la forma de elegir a los gobernantes. Democracia es la forma en que escogimos organizarnos, para que todas las personas aceptemos la ley y seamos iguales ante ella, y de esta manera podamos convivir en armonía y respeto mutuo. Esta aceptación voluntaria produce el orden necesario para que crezca la paz y la libertad, para que crezca Costa Rica únicamente en democracia. Pensar en promover la democracia es pensar en el futuro. Y los niños y las niñas son quienes más se van a beneficiar de que nuestro sistema permanezca siendo democrático, que las garantías de libertad, las garantías de igualdad ante la ley, las garantías de que todos vamos a recibir el mismo trato, de que podemos estar a favor o en contra de las ideas predominantes y que no va a haber represalias por eso. Los partidos políticos cumplen un rol fundamental para nuestra democracia, ofreciendo diversidad ideológica y de propuestas para resolver los problemas del país. Sin embargo, la confianza en ellos enfrenta serios desafíos. Uno de los principales retos que enfrenta nuestra democracia es una baja confianza en el gobierno, en los partidos políticos y en las instituciones que forman ese sistema político. Y una causa de esa baja confianza es que no se están respondiendo a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos. Para enfrentar estos desafíos, algunas organizaciones como el Pacto Ético Interpartidario y la Asociación Cívica Costa Rica Íntegra impulsaron un proyecto de colaboración entre partidos nacionales, provinciales y cantonales. Este esfuerzo atrajo jóvenes de distintos partidos a redactar y promover un pacto ético para las campañas electorales, fortaleciendo así la democracia costarricense desde la base. Creo que lo principal es que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que ponernos las pilas con participar más en nuestra democracia, y eso no se puede limitar solamente al voto, tampoco se puede limitar a solo compartir en redes sociales, memes, TikToks, etcétera. No, la participación ciudadana significa involucrarnos en las juntas de educación, en las asociaciones de desarrollo, en las asadas, en los partidos políticos. Para un sistema democrático, la libertad de expresión, la crítica y la divergencia de ideas son también columnas fundamentales. Un reto importante es fortalecer la prensa, fortalecer la opinión pública, fortalecer la crítica pública. Existe en Costa Rica lo que llamamos control político. En la conmemoración de este Día de la Democracia Costarricense, se recuerda a los ciudadanos la importancia de su papel en la preservación y el fortalecimiento de ese sistema. La democracia costarricense es el fruto de un esfuerzo colectivo y su mantenimiento depende del compromiso continuo de cada uno. Así, al mirar hacia adelante, Costa Rica reafirma su propuesta por una sociedad democrática y solidaria, donde la paz, la libertad y el bienestar de sus ciudadanos sea siempre su mayor prioridad.
Bien, por eso es que no debemos dar por sentada nuestra democracia y debemos de reflexionar, creo yo, no solo cada año cuando es el Día de la Democracia y cuando celebramos un aniversario más de nuestra Constitución. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a hablar de los desafíos que enfrenta esa Constitución cumpleañera que estamos celebrando hoy. Ya volvemos. En muchos lugares del mundo se persigue, se encarcela y se reprimen a los que están en contra del gobierno. En Costa Rica podemos decir libremente lo que pensamos y lo que creemos, ya sea a favor o en contra del gobierno, porque la democracia se nutre de la libertad, como siempre ha sido Costa Rica. Costa Rica únicamente en democracia. Gracias por continuar con nosotros en Estado Nacional. Hoy que hablamos sobre los desafíos que enfrenta nuestra democracia y por supuesto esto en el marco de la celebración del 75 aniversario de nuestra Constitución política. Voy a comenzar con esta ronda de preguntas con nuestros invitados. Don Marvin Carvajal, doctor, comienzo con usted. ¿Cuál cree usted que es el principal reto que tiene nuestro sistema democrático constitucional? Bien. Principalmente yo lo atribuiría a lo siguiente. Las necesidades de una sociedad son enormes. Las personas requieren pues unos ingresos que les permitan vivir adecuadamente, acceso a unos servicios que sean de calidad. La gente requiere que la gestión pública se realice de una manera íntegra, de una manera proba, sin corrupción. La gente requiere de seguridad, requiere de servicios adecuados en las diversas materias. Todo esto hace que ante la dificultad que tienen los estados de cumplir con todas estas expectativas, no solo Costa Rica, cualquier estado, para cualquiera es muy difícil cumplir con todas estas necesidades de las personas. La respuesta más sencilla, la respuesta más fácil, sea tratar de echarle la culpa a nuestro sistema democrático, a nuestro sistema constitucional, sentirnos atraídos por cantos de sirena de otros sistemas autocráticos o no democráticos, donde el respeto de la Constitución no sea lo principal, o donde tengamos una Constitución no como la nuestra, sino una Constitución que no reconozca los derechos en la forma como la nuestra lo reconoce, que no limita el poder como lo limita nuestra Constitución, y pues por supuesto ese desafío que se vea absolutamente amplificado por las redes sociales y la inmediatez absoluta de los mensajes, de la información, la posibilidad enorme de llevar información falsa, errónea a las personas y que esto genere tendencias en la opinión pública, por supuesto constituye un enorme desafío. El Estado democrático tiene que ser capaz de lograr satisfacer las necesidades de las personas, pero solamente podrá hacerlo precisamente si se preserva el sistema democrático. Es la única garantía que tiene nuestra sociedad de que esas necesidades absolutamente válidas que tiene van a ser efectivamente satisfechas de una manera en que sea respetada la institucionalidad y sus derechos. Claro. Don Tomás. Cuando uno hace un análisis profuso de la historia y se responde en qué momento, en qué coyuntura, en qué circunstancias se dan estos cambios, ya de una manera brillante filósofos como Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, sin lugar a dudas decían, nunca hay que dar por sentadas las cosas. Y la constitucionalidad y la democracia, creo yo, es, sin lugar a dudas, lo que menos se da por sentado. ¿A qué me refiero? Los costarricenses estamos acostumbrados, por dicha, a vivir en un régimen democrático, en un régimen que respeta las garantías y los derechos individuales, en un sistema de gobierno en el cual sabemos qué es lo legal, lo legítimo y lo jurídico lo que nos da la base. Pero atención, tenemos que cuidarlo todos los días, tenemos que preservarlo, tenemos que, si se me permite incluso, estar muy atentos a esas circunstancias de personas, entidades u otras en las que pareciera que hay una especie de idea de que ese modelo es el que no se debe utilizar jamás. Cuando usted nos pregunta, doña Liliana, sobre el peligro está hoy.
Y es precisamente todas y todos los costarricenses los que deberíamos ver para atrás y ver y observar si nuestros antepasados y nuestros abuelos lo hicieron de una manera constante y permanente en esa defensa de la institucionalidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Lo mínimo es hacerlo. Y ahí es donde está el quid del asunto. Cuando uno le habla a las personas, a las nuevas generaciones, es decirle, interésense en esto de manera directa, porque atención, esta Costa Rica algún día será de ustedes. Esta Costa Rica va a ser propiedad de cada uno de ustedes en sus partes alícuotas. Bueno, el ejemplo lo tenemos que dar nosotros, y es precisamente con ese ejercicio permanente que tanto se debe respetar a la democracia como a la constitucionalidad para evitar esos peligros a los que usted nos hace alusión. Claro, doña Eugenia. Bueno, antes de contestar, yo quisiera, a raíz de lo que señalaban don Marvin y don Tomás Federico, indicar que históricamente no ha habido ningún gobierno autoritario o dictatorial que haya acabado o digamos, resuelto los problemas, digamos, sociales, económicos, educativos o de salud. Vea usted que una cantidad enorme de gobiernos autoritarios en América Latina, en Asia, en Oceanía, Europa, no han podido dar respuesta, de manera que la mano dura no es, en mi humilde opinión, el camino, sí la mano firme y una ruta firme trazada. Claro, para ejemplos claros, los vecinos aquí muy cercanos que tenemos, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, incluso Venezuela. Por ejemplo, entonces yo creo que el primer riesgo, y creo que va un poco en la línea, recordemos que una democracia que se traduce en un documento que se llama Constitución Política es un pacto social, económico, sobre qué clase de sociedad queremos ser. Nosotros queremos ser una sociedad estable cuyo gobierno cambia en transición y en paz, una sociedad que respeta los valores democráticos y una sociedad que elige a su gobierno a través del sufragio libre. Entonces yo creo que eso está en riesgo, ¿verdad? Tanto en Costa Rica como en las democracias de todo el mundo. Un sufragio libre y secreto que, por cierto, ese fue otro de los avances históricos de nuestro país, comparando hoy, por ejemplo, una gran democracia como es los Estados Unidos de América, pero que todavía no tiene el voto directo ni el voto secreto. El año entrante, por cierto, cumplimos 100 años de haber obtenido el voto secreto, y el libre en el año 1913 fueron 100 años, ambas propuestas de reforma del presidente Ricardo Jiménez, por cierto. Pero en todo caso, creo que el autoritarismo y el populismo son uno de los grandes riesgos, y que eso conlleve el perder el norte sobre que no importa por dónde quiera conducirse la sociedad costarricense, debe hacerlo a través de los valores democráticos, en nuestro caso republicanos, y además a través del sufragio libre. Y por último también, pues ya en lo personal, yo veo con mucha preocupación también, digamos, el que no nos ayornemos, ¿verdad?, para utilizar un término italiano, es decir, una constitución es un documento vivo. El hecho de que tenga muchos años no significa que sea malo. Don Tomás Federico nos contaba el otro día en el Colegio de Abogados, por ejemplo, la primera constitución escrita del mundo, la de los Estados Unidos, y ahí está, ¿verdad? Y sigue siendo vigente, pero se requiere que vaya acompasada de todas aquellas reformas que ese pacto social, el conjunto de los representantes del pueblo, que por excelencia en un Estado de Derecho está ubicado también en la Asamblea Legislativa, acuerde esos cambios y esas reformas para ir no quedándonos atrás. Ajustándola a la realidad de los tiempos. Ya han mencionado aquí nuestros invitados algunos de esos riesgos, y es que la democracia en el mundo enfrenta nuevos desafíos, y nuestro país, por supuesto, no es la excepción. Los jefes de fracción legislativos señalaron algunos de los que ellos identifican actualmente en nuestro país.
La celebración de un nuevo Día de la Democracia llega este año en medio de preocupaciones de varios sectores ante la creciente polarización entre los distintos poderes de la República. Para algunos diputados del Congreso, aunque Costa Rica ha sido reconocida históricamente como una de las democracias más sólidas de la región, existen desafíos importantes que requieren atención urgente. Últimamente hemos visto cómo Costa Rica está entrando a lugares peligrosos, a líneas peligrosas, a extremos peligrosos. Y eso es algo que como nación durante muchos años hemos evitado y tenemos que seguir evitándolo. Hoy por hoy los costarricenses están desmotivados con el tema de la política, parte culpa nuestra, y digo nuestra, esta asamblea, este gobierno y asambleas y gobiernos pasados. La jefa de fracción social cristiana, María Marta Carballo, sostuvo que los conflictos y la poca concordancia entre poderes del Estado afectan directamente la democracia costarricense. Costa Rica estaba atravesando una crisis en relación a agresiones y a intervenciones entre poderes que realmente afectan de manera directa y muy gruesa a la democracia de este país. Los poderes de la República, los tres poderes de la República tienen funciones específicas y funciones muy importantes por separado, pero deben de relacionarse entre sí de una manera respetuosa y fortaleciéndose cada uno en los ejes que debe trabajar. Para Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, la cultura democrática es un valor que ha sido transmitido de generación en generación y su preservación requiere de respeto y entendimiento entre ciudadanos. La democracia nos da ese espacio, con respeto, con bastante inteligencia y análisis, poder realmente exponer nuestras ideas y evitar que las personas entren en desgastes, que lo hemos visto ahora en redes sociales, lo hemos visto en situaciones donde uno dice, si opino diferente son mi enemigo. No, en democracia todos podemos opinar diferente, en democracia todos podemos abrazar ese valor y en democracia, como costarricenses, debemos mantenerlo, potenciarlo. Por su parte, el jefe de bancada Frente Amplista, Antonio Ortega, destacó que en los últimos años ha habido un debilitamiento de las instituciones y servicios fundamentales, pero también criticó la polarización y los discursos de odio. Hay datos, por ejemplo, como el aumento de los discursos del odio. Por ejemplo, estos subieron casi 700% entre el 2021 y el 2024. Eso muestra que nuestra capacidad de convivir en democracia está teniendo problemas. El jefe de fracción de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, afirmó que los recientes comentarios y acciones del Poder Ejecutivo representan una amenaza para la institucionalidad del país y la democracia costarricense. Me parece que ha llegado a puntos realmente muy peligrosos donde está prácticamente en el límite del cuestionamiento de la democracia. Actitudes, manifestaciones grotescas, fuera de todo orden y de todo sentido, en contra de los poderes de la República, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo. Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, mencionó la necesidad de revitalizar los partidos políticos, destacando que la falta de confianza en ellos pone en riesgo el sistema democrático del país. Que la gente participe, o sea, no puede ser que siga aumentando y siga aumentando la poca participación de la gente en la democracia y que los políticos, digamos, realmente enfrenten con seriedad y mirando a la gente a la cara sobre las promesas que hacen. Los intentos de deslegitimar la actuación de los otros poderes de la República por parte del gobierno de turno es también señalado como una amenaza por el historiador Vladimir de la Cruz, una amenaza a nuestro sistema democrático actual. Estos tres poderes, desde 1824 hasta hoy, han existido, cada uno con funciones propias, exclusivas, indelegables, que no se pueden delegar, que tampoco se les pueden limitar o cortar como se intenta. Son relaciones que se han respetado entre los poderes públicos en estos 200 años. Hoy estamos ante la amenaza de un gobernante que constantemente ataca a los poderes públicos, los debilita, los descalifica ante la ciudadanía. Esto no es justo ni es correcto y eso contribuye a desgastar y limar la democracia, y la lima de la democracia
conduce inevitablemente casi a gobiernos despóticos, autoritarios, tiránicos, de características de dictaduras, ¿verdad?, que quieren gobernar por la fuerza sin controles políticos. Entonces, la celebración del Día de la Democracia tiene la importancia de valorar lo que es un régimen que llamamos Estado de Derecho, que está sujeto a las leyes, en las cuales esas leyes controlan fundamentalmente, por un lado, a los gobernantes y por otro lado le dan derechos y libertades a los ciudadanos. Don Federico, en nuestro Estado de Derecho, por supuesto, hay independencia de poderes y no es nada nuevo que haya a veces roce entre los distintos poderes. Pero ¿cuánto ha subido esa temperatura y cuánto puede calar eso en la percepción que tengan los ciudadanos de la democracia y cuán útil es? Me permito señalar que en 1847, cuando se emite la Constitución Política de aquel momento, se le dio un poder tremendamente fuerte al Ejecutivo. Eso causó una serie de resquemores con el judicial y el legislativo que luego se corregirían, véase un año después, en la Constitución Política de 1848. Cuando se da un salto exponencial y se llega a 1871, se vuelve bajo esa tesitura de querer reforzar al Ejecutivo. Y será en la Constitución Política de 1949 cuando se haga, doña Liliana, una aplicación efectiva de este poder. ¿Por qué le respondo de esta manera? La división de poderes no es lo que se creía originalmente en la tesitura de Montesquieu con la idea de un ejecutivo judicial y legislativo con un mismo rango. No. Locke había sido el padre de esa tesitura y había creado solo un poder legislativo y un poder ejecutivo, dentro del cual estaba, parece increíble lo que voy a decir, el judicial. Será Montesquieu el que diga no puede haber esa idea y se saque al Poder Judicial y se le dé una tercera categoría de igualdad respecto de. Entonces, sí, en concreto su pregunta, cuando la Constitución Política de 1949, nuestros constituyentes de manera brillante aplican esa tesitura de igualdad real de poderes, que atención, luego se incorporará en 1975 el Tribunal Supremo de Elecciones con ese mismo rango, lo que se estaba buscando es que no existiera nunca la posibilidad de un ejercicio autoritario del poder, ya no solo el Ejecutivo, podría ser del Legislativo, podría ser del Judicial, pero los frenos y contrapesos que se establecen, repito, de manera muy correcta en nuestra Constitución, es lo que no ha permitido que eso vaya a cambiar, o sea, que esa realidad jurídica que tenemos hace 3/4 de siglo y que nos ha dado tanta paz y estabilidad se modifique. Y entonces cierro con esto, es por eso que resulta tan importante que en este momento nosotros, todos los costarricenses, seamos garantes y vigilantes de que eso no se modifique, no importa de dónde vengan ideas que estén queriendo que así sea. Claro, Marvin, porque de pronto hay ideas, el otro día leía yo en redes sociales a alguien que decía, ¿cómo se atreven los diputados a perder el tiempo en comisiones investigadoras legislativas? Pero es que el control político está garantizado también en la Constitución Política por alguna razón. Así es, y bueno, voy a invadir un poquito el terreno de don Tomás Federico, lo cual es muy aventurado hacer, dado su gran conocimiento. Pero los parlamentos en el mundo no nacieron para crear leyes, los parlamentos en el mundo nacieron para controlar al rey. ¿No? Y obviamente la versión moderna de este principio es al Poder Ejecutivo, precisamente porque el Poder Ejecutivo no dotado de suficientes controles, fácilmente se convierte en un ejecutivo despótico, un ejecutivo tiránico, capaz de atropellar y pisotear los derechos de las personas, y precisamente por eso una de las funciones más importantes que tiene nuestra Asamblea Legislativa, además de crear leyes, es la de realizar control. Lo realiza a través de la aprobación del presupuesto, lo realiza a través de la Contraloría General de la República en la ejecución del presupuesto, lo realiza a través de la Defensoría de los Habitantes de la República en la fiscalización del respeto de los derechos de las personas, y también a través de la Asamblea Legislativa mediante el Instituto de la Interpelación, del Instituto de la Censura. El voto de censura, ministros. Y por supuesto a través de las comisiones de investigación que son necesarias para develar asuntos de interés público que tengan que ser de conocimiento de la sociedad y es el Poder Legislativo a quien le corresponde esa importante función.
Claro, sin embargo, como veíamos al principio en el primer segmento, se ha dado una merma en la confianza que tienen los ciudadanos en los partidos políticos, en los gobernantes e incluso en las instituciones. Con motivo de esta celebración del Día de la Democracia, la empresa de comunicación Chief Porter Novelli dio a conocer los resultados de un análisis de escucha digital. Ellos lo que hicieron fue analizar 57,000 menciones en las redes sociales que tienen para saber cuál es la percepción que tenían los costarricenses en redes sociales sobre la democracia. Y no sé si ya lo vamos a poder ver ahí en pantalla, uno de los titulares que nos informaba Noticias Colombia, dice, mientras que el 49.8% de esas menciones que se analizaban en redes sociales expresaba una percepción negativa de la situación actual de la democracia y solo un 13.4% muestra positividad. Claro, esto es un estudio de escucha social actual que se hizo en redes sociales. Doña Eugenia, ¿podemos decir entonces que la gente está dejando de creer en nuestro sistema democrático? ¿Qué otros elementos tenemos para juzgarlo? ¿Cómo lo perciben? Justamente yo traía aquí 4 datos que por supuesto me pongo nerviosa cuando estoy ante cámaras y tampoco me los sé de memoria. Siéntase usted en su casa, léalos, doña Eugenia. Muchas gracias. Primero, voy a citar 4 indicadores, no para cuestionar, porque conozco el trabajo de Porter Novelli y sé la seriedad de esa empresa. Hemos tenido trabajos en conjunto con el tribunal, pero creo que son formas de medición diferentes y que por supuesto dan resultados diferentes. El reporte de democracia, y todos son de este año, de 2024, Varieties of Democracy del Instituto VDEM de Suecia, nos indica que prepara el índice de democracia liberal. Costa Rica tiene una nota de 0.82 de 1 como máximo, ¿verdad? Y significa que estamos en el 9º puesto a nivel mundial. Igualmente, como parte del índice de la democracia electoral, en un total tenemos el 0.87 de calificación en el índice de elecciones limpias. Luego está el barómetro de las Américas, ¿verdad? Y su percepción sobre democracia. Y el 86% de los costarricenses identifican a su país como una democracia. A nivel regional ocupamos el primer lugar, ¿verdad? Luego tenemos por último el índice de democracia del 2023 de la revista, la unidad de inteligencia de The Economist del Reino Unido. Allí tuvimos un total de 829 dentro del grupo de 24 países de democracias plenas. Ocupamos el lugar 17, ¿verdad? El segundo puesto, en todos los casos vamos antes de primeros o después de Uruguay, ¿verdad? Y en el 4º índice Estado Global de la Democracia del año 2024 de Idea Internacional, en representación tenemos un 0.859 en el puesto 7. Segundo lugar de América Latina. En Derecho, un 0.79, puesto número 20, solamente adelantado por Uruguay. Y por Chile, y después, y en participación un 0.767. Es decir, que hay una convicción del costarricense por la democracia. Vea usted que somos uno de los pocos países que en América Latina no tenemos sanción por no ejercer el voto, o sea que hemos sido siempre voluntariamente. Claro. Y en las encuestas postelectorales del CIEP, por ejemplo, del año 22, lo que dijo la mayoría de los costarricenses dijo que no votaban porque no les gustaban las ofertas, pero no porque no creyeran en la democracia o porque no fuera votador, por decirlo. Así es. Tomás tenía otras estadísticas que demuestran, digamos, que la percepción del costarricense todavía cree en el sistema democrático. Sí, de hecho estábamos haciendo alusión exactamente al mismo estudio que se hizo en la Universidad de Costa Rica y un detalle no menor y me parece muy significativo. Las generaciones, me sorprendía a mí ese grupo etario de los 18 a los 25 años. Repito, las personas que van a heredar esta patria bendita dentro de un tiempo, decían, sí, efectivamente, no, yo la democracia la respeto, yo la democracia la comparto.
Lo que pasa es que a veces es la carestía de la persona que me ofertan como candidato lo que no me hace que me identifique. Entonces a mí me parece, doña Liliana, muy importante hacer el deslinde entre lo que es el sistema per se respecto de lo que es la persona que se coloca como oferta. Porque atención, entonces volveré a lo que ya dije, somos todos los que tenemos que involucrarnos en eso para hacer que estas personas que a veces dudan, como es una democracia, puede pasar, vuelvan a interesarse en ello. Claro. Voy a ir ya cerrando con un tema y es el hecho de que algunas personas dicen que nuestra Constitución pues ya necesita irse ajustando a nuevos tiempos, tiene cómo hacerlo con reformas parciales, pero otros también hablan de otro tipo de cambio. Por ejemplo, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, señaló lo que considera él son los principales retos constitucionales de cara a los próximos años. Nosotros tenemos una buena Constitución. La parte dogmática, donde están los derechos fundamentales, me parece que está bien. Creo que hay que apuntalar la parte orgánica y básicamente en dos direcciones. Una, lo que tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento, y dos, lo que tiene que ver con la toma de decisiones en momentos oportunos. Concretamente, creo que hay que fortalecer el estatus de la oposición, pero concomitantemente a ello es necesario hacer modificaciones constitucionales que le permita tomar al país decisiones importantes en plazos razonables, siempre y cuando se pueda hacer una oposición frente a iniciativas que no comparte esta oposición del Poder Ejecutivo. En el acto conmemorativo del Colegio de Abogados, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, volvió con la idea expresada por el Ejecutivo en el pasado de reformar la Constitución política. Decía, es momento de hacerlo. Nos preguntamos si nuestra Carta Magna responde a la Costa Rica de hoy. Nos preguntamos, y creo que ese es uno de los más grandes retos que tiene Costa Rica en una mirada hacia el futuro, de si vamos a continuar haciendo reformas parciales a nuestra Constitución política, como si se tratara de una cortina o de una cobija de retazos, de esas que hacían nuestras abuelitas, o si ha llegado la hora de repensar y de reformular nuestra Carta Magna. Con eso sobre la mesa cierro, les voy a pedirles que en 30 segundos, viendo estos planteamientos, me diga cada uno de ustedes si consideran que es momento de una constituyente para cambiar la Constitución. Comienzo con don Tomás Federico, que estuvo en esa actividad. No. Nuestra Constitución política actualmente es la cuarta más longeva del continente, solo superada por la de Estados Unidos, 1789, la Argentina de 1853 y la mexicana de 1917. ¿Qué nos dice eso? Que con una asamblea responsable y con un grupo de ciudadanos que respalden esos cambios que sean necesarios, nuestra norma fundamental puede mantenerse en el tiempo y seguirle dando a Costa Rica la seguridad jurídica que necesita. Don Marvin Carvajal. No. La respuesta es no. Efectivamente, nuestra Constitución a lo largo de sus 75 años de historia ha sido enmendada 64 veces, 64 ajustes que fueron necesarios para poder adaptarse a los tiempos, y ese procedimiento ha permitido que una excelente Constitución, como señala don Fernando Castillo, haya regido y haya logrado estándares de crecimiento y desarrollo excelentes para nuestro país, y por supuesto que como toda Constitución requerirá algunos ajustes en el futuro. Eso no implica que debamos arriesgar en una aventura sin sentido todos los grandes logros que nuestros constituyentes de manera con una enorme claridad de pensamiento señalaron y determinaron hace 75 años. Muchas gracias. Doña Eugenia, en 30 segundos. Es una pregunta muy difícil. De hecho, el tribunal, y no puedo ser contradictoria con posiciones que hemos manifestado anteriormente, ha autorizado cuando ha habido solicitudes de recolección de firmas para convocar mediante una ley a una asamblea constituyente. Creo que esa es una gran decisión política, similar a la que tomaron nuestros abuelos y abuelas en el 49, después de una guerra civil, ¿verdad? Pero más allá del curso que decida nuestro pueblo y más allá de si son reformas o llegaremos a un momento, en un momento determinado, una nueva constitución, creo que en uno u otro sentido, en ambas situaciones tenemos que
mantener esos grandes hitos, ¿verdad?, que elaboraron nuestros abuelos y abuelas en la Constitución del 49. Respeto a las libertades, autoridades públicas sometidas al control y a la transparencia y a la rendición de cuentas, sistema democrático, valores democráticos y elección de los gobiernos a través del sufragio libre y secreto. Bien, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy en la celebración del Día de la Democracia, a ustedes en sus casas por su compañía. Nos vemos el próximo domingo en Estado Nacional.